Buenos días, mi nombre es Laura Guillén, estudiante de la Universidad de Carabobo. En este video estaré presentando la resolución al primer parcial del curso intensivo 2021, diciembre de 2021, en la materia de computación 2. El parcial, tenemos el enunciado, es acerca de la Fórmula 1, en el cual tendremos un archivo denominado carrera TXT, el cual tiene en la primera línea el nombre del circuito, el nombre del piloto y la hora de inicio de la carrera en hora militar, que es hora y minuto. Luego, para cada vuelta se toma el tiempo de la duración en minutos, segundos y centésimas de segundo, y el tiempo que demora en los pits, aparte la cantidad de llantas sustituidas. Para la primera parte vamos a hacer todos los subprogramas que tenemos aquí, que nos están pidiendo como requerimientos. Voy a diseñar primeramente un subprograma que, dado todos los datos en tiempos, minutos y segundos, minutos, segundos y centésimas de segundo, lo transforme a centésima de segundos totales. Es decir, como necesito la respuesta va a ser una sola, que va a ser los segundos, las centésimas de segundos totales. Por lo tanto, puedo usar una función debido a que la función nos ofrece un solo resultado. Vamos al Visual Basic y tenemos aquí en la primera parte todos los subprogramas se definen entre la primera parte antes del submain, entre el módulo y el submain. Introducimos así la palabra function, que es la que nos elige ese subprograma, el subprograma function. Le agrego un nombre, en este caso le agregué tiempo cen, que me da a conocer los tiempos en centésimas, y agrego mis variables, mis parámetros. En este caso agregué minutos, segundos y centésimas y pit como los tiempos que me da el archivo. Los minutos que me da el archivo, los segundos, las centésimas y el tiempo en el pit. Todo esto para llevarlo a centésimas totales. Todos mis parámetros los introducí por valor y como enteros. Cierro el paréntesis y defino mi tiempo en centésimas como un entero, debido a que si todo lo que está dentro definido como tiempo en centésimas está entero, la función me va a determinar un entero. Decreto así el tiempo en centésimas, que es el nombre de mi función, igual a las transformaciones que tenemos aquí como una consideración, que las conversiones del tiempo es 1 hora es igual a 60 minutos, 1 minuto es igual a 60 segundos y 1 segundo es igual a 1000 centésimas de segundo. Vuelvo acá al Visual Basic y digo que mi tiempo en centésimas va a ser igual a minutos por 60 por 1000, o igual a que sería mi transformación de cada minuto a centésimas de segundo, más los segundos que me dan por 1000, que es mi transformación de segundos a centésimas, más las centésimas de segundo, que esas no les hago ninguna transformación porque esta es la unidad la que no necesito, y los pit por 1000, que según el enunciado, el tiempo en el pit me lo dan en segundos. Entonces también necesito pasar esos tiempo en el pit que está en segundos a centésimas de segundo. Hago mi función y termino la función. Pasamos con el siguiente requerimiento y me pide que realice un subprograma que, dado dos datos de tiempos expresados en minutos, segundos y centésimas de segundo, devuelva el tiempo menor. Vuelvo al Visual Basic y en esta parte tenemos que, como no necesito
esto me va a arrojar el posible resultado, tanto que uno sea mayor al otro, o que el primero sea mayor al segundo, o que el segundo sea mayor al primero. Por lo tanto, decido usar un subprograma de tipo sub y le indico, le asigno un nombre, en este caso le coloco tiempo menor y digo que de tipo, dentro de esto agrego mis variables, mis parámetros por valor o referencia, dependiendo de lo que necesite. En este caso agrego minutos 1, segundos 1, centésima 1, minuto 2, segundo 2 y centésima 2 como parámetros por valor. Y tiempo PIT 1 y PIT 2, que también serían tiempos, las agrego también como parámetros. Luego de esto, necesito, para determinar estos tiempos en centésimas totales, utilizo la función que ya había creado a la parte superior. Le agrego una variable. Recordemos que cuando necesito usar una función que ya había determinado, necesito ahora agregarle una nueva variable para igualarla a la función. Digo que estas variables son tiempo en centésimas 1 y tiempo en centésimas 2. Estas variables van a ser usadas y las voy a igualar al tiempo en centésimas, que era la función que ya había colocado arriba, e introduzco las variables que me estarían dando, que serían los minutos, los segundos, las centésimas y el tiempo en el PIT. Para saber si una es menor que la otra, digo, si el tiempo en centésimas 1 es mayor al tiempo en centésimas 2, entonces escribo que el tiempo menor fue el tiempo 2. Y de lo contrario, escribo en pantalla el tiempo menor fue el tiempo 1. Como aquí podemos observar en el enunciado del examen, nos dice que se requiere una aplicación bajo consola que procese la información del archivo antes mencionado, que determine e imprima por pantalla. Es decir, todo lo que vamos a hacer va a ser console Braille debido a que necesitamos imprimir por pantalla y no es necesario crear un archivo nuevo. Si nos estuvieran pidiendo crear un archivo nuevo, cambiamos de Console Braille a Printline o Print. Luego, la siguiente parte dice cualquier otro tipo de subprograma que crea necesario realizar para el procedimiento main sea de forma más modular posible. Es decir, necesitamos, de ser necesario, poder hacer otro tipo de subprogramas o estructuras que nos permitan hacer el procedimiento un poco más sencillo que como lo conocíamos normalmente en computación 1, que todo lo hacíamos en el submain. Para eso necesitamos saber qué nos están pidiendo. Lo primero que nos piden es la cantidad de veces que entró al pit stop el piloto. Va a haber tiempo, va a haber parada en el pit stop si el tiempo que nos dan en el archivo, el tiempo de los pit, que es la cuarta columna, es mayor a 0. Si esta columna que estoy subrayando, esta cuarta columna del archivo es mayor a 0, alguno de estos números es mayor a 0, entonces el piloto sí tuvo parada. Y nos piden determinar cuántas veces por vuelta él se detuvo en el pit. Para esto vamos a ir al Visual Basic y ya tengo los dos subprogramas que me pedía el examen como tal, y ahora me puedo ir a la parte del submain. A medida que vayamos desarrollando podemos ir creando nuevos subprogramas para saber qué necesitamos. En este caso introduzco mis variables de entrada.
y mis variables de salida y mis variables de procedimiento. Las variables de procedimiento las vamos agregando a medida que vamos realizando el ejercicio. Las variables de entrada tenemos lo que nos dan en el archivo, que en este caso es pista 1, piloto y piloto. Eso hace string porque es una cadena de texto. Y también tenemos minutos 1, segundos 1, centésimas 1, tiempo en el pit, caucho, hora de inicio y minuto de inicio, que todo esto también nos lo dan en el archivo, y lo introducimos como un entero. Variable de salida nos da el tiempo de cada vuelta, los minutos y los segundos y las centésimas 2. Y las variables de procedimiento, que son todas aquellas que vamos a usar para conocer para ir desarrollando el ejercicio. Primero, antes de abrir el archivo, podemos ir decretando nuestros contadores, acumuladores igual a 0 para no tener un desbordamiento en las variables. Como es un archivo, yo necesito abrir primero que nada el archivo y leerlo. Digo que file open, el número del archivo, el nombre del archivo, openMode input, para comenzar a leer el archivo. Luego de esto, mientras no termine el archivo, como tenemos una primera línea que tiene una información y luego las restantes tienen otro tipo de información que nos sirven para otras cuentas, otros cálculos, voy a abrir un centinela. Ese centinela lo hice 0, lo declaré, por supuesto como variable de procedimiento, lo declaro 0 fuera del ciclo y dentro del ciclo abro un ciclo while porque no sé cuántos archivos tiene, cuántas variables tiene cuántas repeticiones tiene este archivo. Entonces digo que mientras no termine el archivo, realízame un ciclo. Digo que si la centinela es igual a 0, que es la que estoy declarando fuera del archivo, si la centinela es igual a 0, entonces léeme un archivo general que tenga el número del archivo, la pista, el piloto, el horario, la hora de inicio y el minuto de inicio. Como pueden ver, no estoy usando el input número con variable, input número, decidí realizar un subprograma que me leyera de una vez como archivo, le coloqué nombre archivo general, el cual va a tener como variables n, pista, piloto, hora 1 y minuto 1, que es lo que me da el archivo. Parámetro por valor n, que es el número del archivo, y el resto parámetros por referencia, porque son los que me muestra, los que quiero que me muestre el programa. A todos ellos, input n pista, input n piloto, y así sucesivamente leo las cuatro primeras líneas del archivo. Luego coloco que mi centinela va a ser igual a centinela más 1 para que no vuelva a entrar en esta opción, ya que solamente estos datos me lo dan una sola vez. Ahora necesito leer los siguientes datos. Hago que mi centinela sea distinta de 0 para que no vuelva a entrar en esta condición y pase a la siguiente. La siguiente condición es que me lea el archivo, que va a tener un minuto, va a tener segundos, va a tener centésimas, va a tener el tiempo de los pits y los cauchos que se cambiaron, que es el resto de los datos que me dan en el archivo y son los que tienen constante repetición. Para esto, como pueden ver, también definí un subprograma al que le llamé leer archivo, en el cual tengo como parámetros por valor la variable n, que es el número del archivo, y los minutos, segundos, centésimas, tiempo en el pit y los cauchos, todos como parámetros por referencia y enteros, porque son los parámetros que me muestra el programa que quiero que me muestre. Para esto,
como se encontraba aquí en el archivo de resultados de cálculos a desarrollar, no era una pregunta como tal, pero salía en el archivo y me pareció interesante resolver. Tenemos que podemos calcular con el programa, la función que hicimos, la cantidad de tiempo en centésimas de segundo para cada vuelta y a su vez calcular también la sumatoria total de ellos. Ahora vamos al Visual Basic y puedo decir que mientras la centinela no sea 0, ya leí el archivo, ahora dime, le doy tiempo de centésimas tengo que hacer una variable para poder usar la función tiempo en centésimas. Yo declaré esta variable como tiempo en centésimas vuelta para que me dé el tiempo en centésimas por cada vuelta. Este tiempo en centésimas por cada vuelta va a ser a la función que habíamos creado, introduciendo las variables que son el minuto 1, el segundo 1, centésimas 1 y el tiempo en el pit. Esto me lo va a dar para cada vuelta debido a que está dentro del ciclo while not. Vamos con la primera pregunta, que es la cantidad de veces que entró al pit stop el piloto, es decir, si el tiempo en el pit es mayor a 0. Dentro del ciclo, debido a que es una pregunta en general, pero necesito los contadores para saber cuántas veces entró al pit. Abro dentro de la condición de si la centinela es distinta de 0, dentro de ello abro una condición nueva que dice, si mi tiempo en los pits, que es una variable que me dan, es mayor a 0, entonces creo un contador de veces que me suman la cantidad de veces que entró en el piloto. En este caso, coloqué la variable contador pit, se hace 0 fuera del ciclo, y adicional a eso, cierro con la condición, y como quiero que todo me imprima en pantalla, puedo colocar fuera del ciclo, porque esto es para todo en general, el console write line, el tiempo total de vueltas es, el console write line, la cantidad de veces que entra al pit es de, y agrego la variable o el contador pit para saber cuántas veces entró según si el tiempo en peak es mayor a 0. Podemos ir ahora a la siguiente pregunta, que dice hora de culminación de la competencia por el piloto, expresada en horas y minutos. En el archivo tenemos un tiempo de comienzo de la carrera y ahora necesitamos saber el tiempo final. Para saber ese tiempo final, lo primero que realicé fue conocer el tiempo en vueltas total. Realicé un acumulador que se llama tiempo total, que lo igualé aquí a 0 fuera del ciclo. Ese tiempo total lo igualé al tiempo total más el tiempo de cada vuelta, es decir, que cada vez que todo esto es en centésimas de segundo, todo esto lo estoy haciendo en centésimas de segundo, para que cada vez que entrara una nueva vuelta me sumara o me añadiera al tiempo, a esa nueva vuelta, el tiempo total, y así sucesivamente. Es un acumulador.
tengo este tiempo total, y para saber la duración de la carrera, hice un sub llamado duración. El sub llamado duración tiene como parámetros por valor el tiempo en centésimas que yo le asigne como un entero, y parámetros por referencia, minutos, segundos y centésimas. ¿Qué realiza este subprograma? Este subprograma me realiza el cambio a minutos, segundos y centésimas. También realicé un subprograma llamado hora final 1, que me determina que introduciéndole también un tiempo en centésimas, una hora final y un minuto final, me determina también determiné un subprograma llamado hora final que introduciendo un tiempo final 1 me determina una hora final y un minuto final. Todo esto realizado con los cambios que se tienen que hacer para llevarlo a las mismas unidades. Es decir, para llevar un tiempo en centésimas a minutos necesito el tiempo en centésimas entre 60.000, y para llevar un tiempo en centésimas a segundos necesito, en este caso, el residuo de la operación que había hecho antes entre 1000, y en la centésima todo el resto solamente el resto de lo que me quedó, el residuo. Todas estas divisiones son divisiones enteras para que la hora sea exacta, no sea single, para que pueda ser un integer. Luego de esto vamos a ver nuevamente qué me piden. Me piden hora de culminación de la competencia por piloto, expresada en hora y minuto. Hora de culminación. La hora de culminación es una hora y un minuto. O sea, es una variable de tipo hora y tipo minuto. Para decretar, como había comentado antes, hice dos subprogramas. Uno, hora final, que me cambia el tiempo en centésimas a horas y minutos. Hice una hora final 2, un subprograma que dice hora final 2, que me suma las horas y me suma los minutos. Cuando tenga para esto necesito el tiempo en centésimas de vueltas totales. Lo necesito debido a que con este tiempo en centésimas totales, que lo declaré como tiempo total, ya había aclarado que era un acumulador que me sumaba los tiempos de cada vuelta, debido a que la hora final, mi subprograma que yo denominé hora final 1, me pide un tiempo total en centésimas. ¿Para qué? Para poder llevarlo a horas y a minutos. Y luego que tenga estas horas y estos minutos, pueda sumar la hora inicial más la hora final, y los minutos iniciales más los minutos finales. Luego en la otra pregunta me dicen la mejor vuelta realizada por el piloto, es decir, la vuelta más rápida. Para ello, con el mismo subprograma llamado duración,
que es un subprograma que dado un tiempo en segundos, me da como respuesta un minuto, segundos y centésimas, decidí abrir un nuevo condicional. Este condicional me dice, abrí un nuevo centinela también, lo denominado centinela 2, que lo decreté 0 fuera del ciclo. Este centinela 2, si es 0, me lee la primera variable. La primera variable es el tiempo, decreté variable tiempo menor igual al tiempo de vuelta, es decir, como es el primer dato que me están dando, ese siempre va a ser el menor por primera vez. Y hago que mi centinela 2 igual a centinela 2 más 1 para que no vuelva a entrar en esta opción. Cuando él repita el ciclo, él ya no va a entrar nuevamente en esta opción porque la centinela ya no va a ser igual a 0. Decreto mi elf y dentro de ese abro otro condicional que me dice que si el tiempo de vuelta, que ahora está, que en todo caso en el ciclo, cuando se repita, ese tiempo de vuelta es menor al tiempo que ya yo había declarado antes como menor, que era el primero, entonces el tiempo menor ahora va a ser este tiempo de vuelta que tengo. Con ese tiempo, ya teniendo ese tiempo menor, cierro todos los condicionales y fuera del ciclo decreto que mi duración con el subprograma duración, que necesito un tiempo en centésimas, un minuto, segundos y centésimas de segundo, puedo obtener la duración menor, ya que teniendo este tiempo en centésimas, con el subprograma él me va a llevar a obtener el tiempo en minutos, segundos y centésimas. Escribo console bright debido a que queremos por pantalla la vuelta más rápida, duró las variables que había introducido aquí, minuto menor, segundo menor y centésimas menor. Ya con eso sería lo que nos pide el examen, pero si podemos observar aquí en la parte inferior, los cálculos a desarrollar según el programa nos dice que podemos obtener el tiempo en segundos de cada vuelta, la sumatoria del tiempo total en centésimas de segundo, la duración de la carrera, la hora de finalización, el tiempo más rápido y la entrada de pic. La entrada de pic es una pregunta que nos hacen en el parcial, la hora de finalización también y el tiempo más rápido. Esas son las tres preguntas, los que están en azules son las tres preguntas que nos realizan el parcial. El resto lo podemos realizar si gusta. En este caso yo realicé estos archivos, todas estas incógnitas, y para saber el tiempo total de cada vuelta, como lo había mencionado antes, utilicé un acumulador y fuera del ciclo console bright line, el tiempo total de vuelta es el tiempo total, que es esta variable que está por aquí. Para saber la cantidad de veces que entramos al pit, como resumen, agregar un contador. Y agregar un contador si la variable, el tiempo en pit era diferente de 0, era mayor a 0. La vuelta más rápida la calculamos como ya lo habíamos mencionado, abriendo un nuevo centinela y un nuevo condicional donde cada vez que entrara nuevamente en el ciclo verificara si era menor la siguiente vuelta que había dado. Y la duración de la carrera en minutos, segundos y centésimas, esa también se puede sacar con el mismo subprograma duración que me da que tiene como respuesta un minuto, un segundo y una centésima de segundo a partir de un tiempo total en centésimas. Y bueno, la cantidad de vueltas por el tiempo de centésimas por cada vuelta va dentro del ciclo, ya que cada vez que él vaya leyendo una nueva variable va a ir dando como resultado. Ahora vamos a hacer la corrida en frío. Pulsando F8.
Ok, aquí F8, mi pantalla en negro, F8 nuevamente. Y entra el submain, entra los centinelas, entra el contador, él va por orden. Aquí abre mi archivo, entra al ciclo, entra a la centinela, lee el primer archivo y me manda al subprograma que realicé. Leer archivo y todas las variables, los parámetros. Ok, ya leyó el archivo, ahora entro a mi centinela, hago mi centinela diferente de 0 para que no vuelva a entrar en esta opción. Cierra el if, sale del ciclo y vuelve a entrar nuevamente, pero en este caso ahora va a entrar en la otra opción que es else, porque ya la centinela no es igual a 0. Entonces leo el archivo, ahora entro a mi otro subprograma que era para que me leyera el resto de la información que tenía el archivo, que contenía minutos, segundos, centésimas, tiempo en el pit y los cauchos cambiados. Sigo pulsando F8 para que me lea todos los parámetros. Y procede a realizar la función que decretamos al inicio, que es el tiempo de centésimas. Entonces decreto que tiempo centésimas por vuelta es igual a la función que había realizado, introduciendo un minuto, los minutos, segundos, centésimas y el tiempo de bit. Ahí él va a mi función y realiza la función, termina la función y decreta ya. Ahora entra en la condición, sigue la condición que si el tiempo en el pit es mayor a 0, me realice una suma, un contador. Como no es mayor a 0, sale de la condición y console brightline, como quiero que me introduzca como quiero que por cada vuelta me dé el tiempo en segundos, el tiempo en centésimas de segundo, escribo console brightline, el tiempo en cada vuelta de centésima es escribo el tiempo de la variable tiempo centésimas vuelta, que es la que había decretado como una función. Aquí nos vamos y él va colocando el tiempo de esa vuelta fue este resultado que está aquí. Seguimos con la corrida en frío y tenemos que el tiempo total es igual al tiempo total por el tiempo de centésima de vueltas. Ese tiempo total era 0, más agregado el nuevo que tenemos, nos da un tiempo total. Por los momentos ese no va a mostrar nada en pantalla, sino hasta el final. Luego decimos que si la centinela es 2, por los momentos no es 2, va a salir del... No va sí, correcto, ahí la centinela es 2. La centinela 2 es igual a 0, como la centinela 2 es igual a 0, entra en la primera condición y dice que mi tiempo menor es igual al tiempo de vuelta. Es decir, que el primer tiempo que él tome, él siempre lo va a tomar como el tiempo menor. Y hago que mi centinela sea distinta de 0 ahora para que él pueda para que él pueda entrar después en la otra condición. Él entra, sale y sale el ciclo nuevamente, vuelve a entrar en el ciclo. Entra ya la centinela, la primera centinela no es 0, vuelve otra vez
al leer el archivo, la siguiente información del archivo, entra al subprograma nuevamente. Leo el subprograma, vuelve a leer la función. Esto lo va a hacer hasta que terminemos con todo el archivo. Verifica si el tiempo del pi es distinto de 0, como no lo es, sale. Me imprime el tiempo de esta vuelta, como podemos ver aquí, lo imprime el tiempo en centésimas de cada vuelta. Y ahora me verifica si la centinela 2 es igual a 0. Como ya la centinela ya fue 0 y le había colocado un contador en la parte inferior, ya esta centinela no va a ser 0. Va a entrar en la otra condición, que es la restante, y va a decir que si el tiempo de vuelta que entró ahora nuevamente, si el tiempo de vuelta que entró en este momento es menor que el tiempo menor que yo había decretado antes, que era el tiempo de vuelta anterior, va a entrar en la función. Como lo leyó que sí es menor que el tiempo de vuelta anterior, entonces él va a tener un nuevo tiempo menor. Y el programa sigue así sucesivamente hasta que lea todos los archivos. Hasta que lea todo el archivo continuamente. Luego que él terminara el ciclo, él iba a, para no hacer el video más largo, luego que él termine el ciclo, hasta que lea todas las opciones, iba a entrar me iba a mandar a imprimir el tiempo total, que es la sumatoria de todas las vueltas. Me iba a mandar a imprimir también si había el contador de las veces que había entrado en el PIT, y por lo tanto también iba a tener por aquí estos subprogramas para que me pudiera leer la duración. Iba a mandar a imprimir la vuelta más rápida y la duración de la carrera. Si le doy a ejecutar al programa, como pueden ver, él me da como resultado el tiempo de cada vuelta en centésimas. Después de esto, para todo en total, me da el tiempo total de las vueltas, que es la sumatoria de todos estos tiempos en centésimas de segundo. La cantidad de veces que entra al PIT es de 1, porque en el archivo solo uno de esos tiempos es mayor a 0. La hora final de la carrera es a las 7:23. Si no me equivoco, es a las 7:10 entra el piloto en la carrera y a las 7:23 termina. La vuelta más rápida fue la que duró 1 minuto con 25 segundos y 953 centésimas. Y la duración de la carrera total es de 13 minutos con 17 segundos 496 centésimas. Cerramos aquí. Y este fue todo el video. Muchas gracias.